Pues bien, el día de hoy vamos a continuar viendo modulación de frecuencia y vamos a agregarle un adjetivo más por aquí, de banda angosta, de banda angosta. Pero antes, repasemos un poco lo que mirábamos ayer, ¿verdad? Bueno, les dije que miraran el video que elaboré, que no fue a la hora de clase, se los mandé después. Espero que lo hayan visto y si no, pues traten de verlo porque ahorita solo voy a decir algo así muy rápido. Comentaba ayer que hemos discutido modulación de amplitud, ya, ¿verdad? Y que podemos verlo como una señal moduladora, la que contiene nuestra información, utilizada para variar la amplitud de una portadora senoidal. Les dije también que podía ser una portadora de pulsos. Por cierto, que esto es importante también, ¿no? Hay una tecnología basada en esto que se llama PCM, ¿cierto? Que sirve también para redes de telefonía celular como GSM, etcétera. Entonces es importante y lo veremos en el último parcial. Otra forma de decir lo anterior es que hemos visto una técnica, la modulación de amplitud, para transportar información sobre una onda portadora, ¿no? Entonces, estábamos aprendiendo un poquito sobre modulación de frecuencia o frecuencia modulada. Y digo un poco porque en verdad es una introducción. Esto, para verlo a fondo, conlleva un montón de tiempo. Pero total, que su clase parece estar diseñada para introducciones porque es una clase de 3 unidades, ¿no? En fin, entonces ahora la señal que contiene nuestra información, la señal moduladora, se utiliza para controlar la frecuencia de una portadora senoidal. Y estábamos viendo cómo sucedía eso, ¿no? En general, vimos que la modulación de frecuencia es un tipo de modulación angular. El otro tipo de modulación angular que vimos ayer es la modulación de fase. ¿Ok? Y como sea, teníamos una portadora C o carrier C que tenía esta forma, ¿no? Y eh, pues nos fijamos en este argumento del coseno y pues a eso le llamamos la fase del coseno, ¿no? Y esta nosotros la podíamos pensar como que dependía del tiempo en general. Y le llamábamos un teta de t. La portadora tiene una frecuencia y un ángulo de fase, ¿no? Entonces, eso sabemos que es la frecuencia de la portadora y la fase de la portadora. Y pues en modulación angular, lo que correspondía era usar la señal moduladora x de t para variar ese ángulo teta de t, ¿de acuerdo? Y una forma, vimos dos formas, ¿verdad? La modulación de fase, repito, y la modulación de frecuencia. Entonces, una de las formas es tal que se obtiene una señal modulada de este tipo, a coseno de omega sub ct más teta sub c de t. Entonces, esto es lo que se logra, ¿no? Con el proceso de modulación de fase, de tal forma que esta fase que está acá es una función del tiempo y podíamos suponer que era de esta forma. La señal modulada y EDT no tiene que ser cosenoidal. Si se fijan, si esta función teta de t, teta sub c de t, depende del tiempo, entonces no es un coseno per se. Solamente si se fijan acá, si x tiene una amplitud, o mejor dicho, si x es una constante, entonces ahí sí vamos a tener una modulación, una señal modulada cosenoidal, ¿no? Pero en general recuerden que no es así, ¿ok? Entonces, aún con ello, en forma general, si sustituimos esto acá, vamos a tener esta señal modulada, ¿no? Entonces, podemos ver claramente, aquí estamos variando, bueno, pues la fase de y de t. Y si suponemos, como lo que acabo de comentar, si x de t es constante, lo podemos percibir mejor. Aquí, ¿verdad? Tendríamos a coseno omega sub ct. Noten cómo aparece aquí la frecuencia de la portadora. Y acá tendríamos, pues, en efecto, el ángulo de fase constante siempre, pero dependiendo del valor de x de la señal moduladora. ¿Ok? Entonces, esta modulación definida de esta manera, ¿no? Se le conoce como modulación de fase. ¿Ok? Modulación de fase. El otro tipo, bueno, pues el otro tipo de modulación, sí, en efecto, era considerando
que la derivada del ángulo θ de t, ¿verdad? La derivada del ángulo, no el ángulo como tal definido como una función del tiempo, sino la derivada, ¿no? Entonces hablábamos de esto. Si la señal modulada tenía esta forma, ¿cierto? O sea, así como anteriormente, pero ahora tomamos la derivada de este argumento, entonces lo podemos definir de una forma similar. Noten, sin embargo, es que si esta es la derivada, el primer término no sería un ángulo per se, sino que sería la derivada de un ángulo. Si lo imaginamos en radianes, entonces tendríamos radianes por segundo. O sea, esa es una frecuencia, ¿cierto? Más otra constante, ¿verdad? Una constante, pues, para el caso de modulación de frecuencia, por eso se les pone sub f por x de t. Entonces, aquí lo importante es notar que x de t va a controlar algo, ¿no? O sea, vamos a modular con esa señal moduladora. Y si x de t es constante, noten, y de t es senoidal, con frecuencia que está desplazada de la frecuencia portadora. Y lo vemos fácil si sustituimos aquí en lugar de x de t, una x mayúscula propuse acá, de tal manera que el ángulo θ de t lo podemos encontrar integrando esta función. Y si integramos, pues lo que tendríamos son términos lineales en el tiempo, ¿cierto? Y θ quedaría de esta forma, ¿no? De acuerdo, entonces, si sustituimos esto aquí, ¿no? En el coseno, va a quedar A por el coseno de omega sub c más k sub fx mayúscula por t. Entonces, claramente, sí es una onda senoidal en tal caso, y vamos a tener una variación, un desplazamiento de la frecuencia de la onda portadora, dado por esto, ¿no? Y si se recuerdan, eso es de nuestro interés, tal como modulación AM, es cierto, lo logramos mediante la multiplicación de dos funciones para pasar de un rango de frecuencias a otro, a uno más conveniente para nuestro canal de transmisión. Entonces aquí es similar, si se fijan, nada más que estamos variando básicamente a partir de nuestra señal moduladora, estamos variando la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia de la portadora, ¿no? Y aquí se nota fácilmente. Entonces, en general, la modulación angular que queda definida por las siguientes dos funciones, a coseno de θ t, donde la derivada de θ t es esto, se conoce como modulación de frecuencia. Y claro, recuerdan, en un caso lo definimos θ en modulación de fase, y en el otro caso definimos la derivada de θ. La manera en que variaban θ y la derivada eran muy similar, ¿no? Una constante por x más otra constante. Entonces, le llamamos modulación angular. Ok, y a este caso particular, cuando definimos la derivada de θ, entonces le llamamos modulación de frecuencia. Y aunque le llamemos diferente, modulación de fase y modulación de frecuencia son formas diferentes de modulación angular, ¿no? Angular. Y pueden relacionarse fácilmente. Hablaba ayer que es fácil, por ejemplo, tomar la modulación de fase, ¿no? Que estaba dado por esta definición. Noten, a coseno de θ, donde θ está definido por esto, y θ sub c está definido por esto que está aquí, θ sub 0 más k sub p por x de t, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos esta expresión, nos va a quedar omega sub c más la derivada de θ sub c por t. La derivada de esto es una constante, omega sub c, y la derivada de esto, pues, lo podemos expresar así de forma general. Si sustituimos ahora θ sub c aquí, nos va a quedar, pues, la derivada de θ sub 0 es 0, una constante, k sub p por la derivada de x de t. El punto es que, noten, pues, que la derivada de θ, donde θ es esto, ¿no? El argumento del coseno, queda de esta forma. Y antes habíamos derivado o habíamos encontrado definido esta expresión para la modulación de frecuencia. Entonces se parecen mucho. Creo que por aquí aquí está. Aquí está. Entonces esto es lo que definimos para la modulación de frecuencia. Y lo de arriba es lo que obtuvimos al derivar la fase del coseno. Y se obtiene algo muy similar. De hecho, es idéntico en forma. Es más, aquí tenemos omega sub c, siempre sale la frecuencia de la portadora. Y el otro término, pues, difiere en esta constante, nada más que hemos introducido K sub P y K sub F respectivamente para phase y frequency, fase y frecuencia, modulación de fase y frecuencia.
Y aquí la única diferencia es que tenemos la derivada de x de t y aquí x de t. Entonces, culminaba el video ayer diciendo un poco al respecto, que nosotros si modulamos, bueno, antes lo digo en palabras, se observa que la modulación de fase con x de t es idéntica a la modulación de frecuencia con la derivada de x de t, ¿ok? De igual forma, se puede decir lo contrario matemáticamente hablando, que la modulación de frecuencia con x de t es idéntica a la modulación de fase con la entrada x de t. O sea, si yo estoy modulando en frecuencia, y lo apreciamos ayer más bien con un ejemplo concreto, ¿no? Si yo estoy modulando, esta corresponde a la modulación de fase, con una señal moduladora que es una rampa, y también hago lo mismo para la modulación de frecuencia, claro, la señal modulada va a ser diferente, por supuesto, ¿verdad? Por definición. Pero si yo tomo la derivada de x de t, o sea, la derivada de t por u de t, eso ya no sería una rampa, sino que sería un escalón, ¿cierto? Entonces, lo que voy a obtener ahí sí va a ser lo mismo que la modulación de fase. Noten esta forma de la onda modulada. Entonces, si tomo la señal moduladora ya no como la rampa, sino como la derivada de la rampa, voy a obtener la misma señal modulada, ¿ok? En otras palabras, recuerden que pueden obtener, para finalizar el repaso, pueden obtener lo mismo por la modulación de fase y modulación de frecuencia, ¿verdad? Si quieren obtener lo mismo, entonces, en lugar de, si quieren obtener lo mismo de la modulación de fase, entonces a la modulación de frecuencia le ponen una señal moduladora que sea la derivada de la señal moduladora de la modulación de fase. O al contrario también, si quieren obtener lo mismo que la modulación de frecuencia con una señal moduladora x de t, entonces simplemente cambien la señal moduladora por la integral de la señal moduladora correspondiente en la modulación de frecuencia. ¿De acuerdo? Y obtienen lo mismo. Entonces, lo importante aquí es percibir que modulación de frecuencia de fase son equivalentes, pues, son equivalentes. Y por ello vamos a seguir hablando o de una o la otra. Así que por cuestiones, pues, de intuición, de experiencia, vamos a hablar de modulación de frecuencia, en el entendido que, pues, también aplica para la modulación de fase y en general para la modulación em, la modulación angular, ¿verdad? Es el término genérico. Entonces, platiquemos un poquito ahora si tenemos una señal moduladora particular. Y vamos a asumir una señal moduladora cosenoidal, ¿verdad? Por ejemplo, A coseno de omega sub m por t. Entonces, vamos a platicar un poquito de modulación de frecuencia de banda angosta. Porque aquí la matemática, ¿saben? Va a cambiar dependiendo de la señal moduladora. Entonces, vamos a asumir, bueno, creo que solo lo voy a copiar de aquí, el Oppenheim en inglés, que está más claro. Entonces, supongamos que tengamos una señal moduladora. ¿Se acuerdan? Habíamos en las gráficas de arriba, supusimos una rampa, ¿no? O un escalón, etcétera. Pero ahora supongamos una señal moduladora que es un coseno. Antes es importante decir, recuerden, en la señal, en la modulación angular en general, queremos variar teta de t, ¿verdad? Y a la derivada de ese argumento del coseno, se le conoce como frecuencia instantánea. O sea, son cosas que ustedes ya intuyen bien por sus cursos previos de física, sin duda. También perciben de las gráficas arriba que en cualquiera de las dos modulaciones de fase o de frecuencia, la señal modulada va a quedar dependiendo de la señal moduladora. Está claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos modulación de frecuencia con una rampa, ¿ok? Y hay una variación, como saben, de la fase y la señal modulada como tal. Y aquí en este caso tenemos una señal que ya no es una rampa, sino que es un escalón. Y vamos a tener otra variación
la fase. De hecho, aquí se ve que la fase varía en el tiempo. De hecho, pues según las ecuaciones arriba, linealmente. Y aquí no, se mantiene constante. ¿De acuerdo? Entonces, con esas dos cosas en mente, ¿no? Que nuestra señal moduladora varía la fase y también que, y por tanto la frecuencia, y también que la frecuencia, a la derivada de la frecuencia, a la derivada de esa fase le llamamos frecuencia instantánea. Entonces, permitamos ahora especificar una señal moduladora diferente, que no sea una rampa, no sea tampoco un escalón, sino un coseno, ¿no? Un coseno, ¿no? Y esto es tan típico y nos interesa modelarlo por análisis de Fourier y tal, como un coseno, ¿no? Como un coseno, ondas senoidales. Entonces, primero recordemos las ecuaciones pertinentes para modulación de frecuencia. Bueno, pues en modulación de frecuencia teníamos esta definición, o sea, esto era, ¿no? Así lo definimos, ¿no? O sea, la señal modulada está dado por esto, donde la derivada de teta está dado por esto, ¿no? Y a esta derivada se le conoce como la ¿qué? Le habíamos llamado la frecuencia instantánea, ¿ok? La frecuencia instantánea. Entonces, supongamos una señal moduladora de este tipo, ¿no? Y veamos lo que resulta, ¿no? Pues sabemos pues también, vamos a copiar esta expresión también para la frecuencia instantánea aquí en las definiciones para la modulación de frecuencia, ¿de acuerdo? Déjenme verificar algo aquí. Ok. Muy bien, entonces, entonces ahora, fíjense, la frecuencia instantánea, ¿cómo quedaría para el caso que tengamos una señal moduladora de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tengo que hacer, claro, esto es esto, ¿verdad? Y voy a sustituir esto aquí. Quedaría omega sub c más k sub bf por x de t. Recuerden, me interesa esta frecuencia instantánea porque al final de eso va a quedar dependiendo la modulación de mi señal, ¿no? De la señal modulada, ¿verdad? ¿Se entiende? Una vez más, la derivada de teta, ¿verdad? Que es el argumento, bueno, que la integral es el argumento de la señal modulada, está definido por esto, ¿no? Entonces queda dependiendo de la señal moduladora que ahora se está asumiendo un coseno. Entonces ya podrán ir viendo que pues la matemática se va a complicar un poco porque voy a tomar esta expresión y meterla aquí, ¿ok? Y luego vamos a integrar para encontrar teta, ¿cierto? Que es el argumento del coseno que define mi señal modulada, ¿ok? Todo esto a manera de percibir, por ejemplo, los espectros, ¿no? O cómo queda la señal modulada para una señal moduladora de ese tipo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, la frecuencia instantánea, pues, quedaría de esta manera. Y repito, esta es la frecuencia instantánea, quedaría omega sub c más k sub bf por x de t. Recuerden, k sub f solo es una constante de proporcionalidad por ahí, constante. Entonces, k sub f por a coseno omega sub bm por t, ¿no? Ok, ahora, este es el producto de dos constantes, k sub f por a. Definámoslo, pues, como otra constante, ¿no? No pasa nada. Entonces, lo que quedaría definiéndolo, definámoslo como delta omega, ¿no? Delta omega. Ok, total que va a tener unidades de frecuencia, ¿cierto? De frecuencia angular, frecuencia instantánea. K sub f por a, si se fijan, es suma omega sub c, entonces tiene que tener esas unidades. Así que conviene ponerle delta omega, ¿no? Pues con esa definición, la frecuencia instantánea, lo que quedaría es lo siguiente, esto que está acá, omega sub c más k sub f por a, que es delta omega por el coseno omega sub m por t. Muy bien, pues ¿qué procede? Vamos a
encontrar y de t ahora, ¿no? Y para encontrar y de t, pues necesito teta de t. ¿Y cómo obtengo teta de t? Necesito integrar esta expresión, ¿no? Omega sub c más k sub f por x de t, que ya sabemos que es omega delta omega le hemos puesto por coseno omega sub m por t. O sea, integramos esto, ¿no? Integramos este lado izquierdo, integramos el lado derecho. Lo podemos hacer como una antiderivada nada más, no pasa nada. O sea, esto que está acá. ¿Ok? O sea, aquí sería omega sub ct, el ángulo, ¿verdad? Teta de t, que haría omega sub c por t, ¿okay? Más la integral de esto, ¿no? Y luego eso, entonces, lo meten en el argumento del coseno, que está acá, ¿de acuerdo? Ok. Y recordando que el x de t es a por el coseno de omega sub m por t, etc. Entonces, al sustituirlo, lo que les va a quedar es esto, esta forma. ¿Okay? Repito, integran esto, les va a quedar omega sub c por t más la integral de todo esto. En términos de x de t, quedaría x de t, se fijan, entre k sub f, ¿verdad? Déjenme revisar porque aquí no pusieron k sub f. Un segundito, solo quiero revisar. Quedaría teta de t, ¿verdad? O sea que sería la integral de esto, por definición, se fijan acá. La integral de k sub f, la integral de omega sub c más k sub f por t. Entonces, qué computadora más lenta. Esperen, quiero quitar esto de arriba. Ustedes no lo ven, pero es bastante molesto. Quítate, cosa. Ahí se quitó. Entonces sería la integral de omega sub c, omega sub c más delta omega, ¿cierto? Por el coseno de omega sub m, que es la frecuencia de la señal moduladora, por t, ¿no? Eso es lo que quedaría. Entonces, esto quedaría omega sub c, por t, más la integral de esto, ¿no? Sería delta omega por la integral del coseno omega sub m por t. Por la integral del coseno de omega sub m por t. ¿Ok? Entonces así. Y noten pues que coseno, esto sería la integral del coseno de omega sub m, o sea, x de t sobre a, ¿no? Entonces así lo podríamos poner, ¿de acuerdo? A ver. Esto aquí es x de t sobre a. ¿De acuerdo? Así lo podríamos poner. Omega sub c por t más delta omega entre a por la integral de x de t, ¿no? Entonces, al sustituir, y noten que esto es k sub f, ¿verdad? Esto es k sub f también. Esto acá es lo mismo que tener ok. Esto aquí, delta omega,
entre A es K sub F. ¿Okay? Ingeniero, Sí. disculpe que lo moleste, solo quería saber a base de qué variables estaba integrando integral. Ah, tiempo. Una derivada temporal. Ah, ok, está bien. Sí. No, pero tenés razón, aquí falta el dt. Gracias. Ok. Entonces, es lo que tenemos ahí. Ok. Bueno, pues aquí el autor, si se fijan, omega sub c por t está bien. Ok. Pero acá al autor le faltó este K sub f o el delta omega entre A. No sé, tal vez después lo recupera, pero esta expresioncita tiene ese error, ¿no? Aquí falta una. Ah, no, ya sé por qué lo omitió. ¿Quién adivina? A ver. No, pero no debió omitirla, porque es un producto. Déjenme revisar la edición en español. Bueno, veamos, tal vez tiene un errorcito aquí. Veamos lo que sale ya al momento de encontrar y de t en base a esta expresión. Bueno, quedaría entonces y de t igual al coseno de omega sub c por t más la integral de esto, ¿verdad? La integral del... ¿qué vamos a ver? Me parece que hay un pequeño error ahí, o se le olvidó algo. Entonces, y de t quedaría igual a el coseno de toda esta vaina, ¿no? Así. Vamos a ponerle paréntesis cuadrados, así, ¿no? Y bueno, pues el x de t es a, ahí está, a coseno omega sub m por t. Sí. Entonces quedaría el integral de a por el coseno o seno de omega sub m por t. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la integral de eso? Sería, vamos a dejarlo en términos siempre de delta omega, ¿verdad? Delta, sí, delta omega, a entre a es delta omega, ¿cierto? Como lo teníamos originalmente. Y la integral del coseno. La integral del coseno es negativo o positivo, compas, no me recuerdo. Negativa. No, positivo. Porque la derivada del seno es positivo, Sí, es positivo. ¿cierto? Entonces quedaría coseno omega sub m sería omega. Solo déjenme revisar. Es la derivada es negativa y la integral es positiva, correcto. Entonces, bueno, pues aquí para integrar va a ser un cambio variable o ya saben que esto va en el denominador, ¿verdad? Entonces quedaría delta omega entre omega sub m, ¿cierto? Por esto que sería un seno de omega sub m, ¿de acuerdo? Entonces, así está bien. Y hay una constante integración, eso sí. Vamos a ver cómo la pone el autor, teta sub 0, porque sería un ángulo, ¿verdad? Sí. Omega sub c por t es un ángulo. Entonces, sí, está bien. Omega sub c por t más delta omega entre omega sub m es el seno de omega sub m por t. Me faltó aquí la t. Más teta sub 0. Entonces, sí, en esta expresión, noten, tiene un pequeño error, ¿verdad, compas? Esto aquí, si lo puso como el integral de x de t, entonces tuvo que haberle puesto dos cosas, delta omega sobre a o k sub f, ¿no? Pero esto no va así, no va con un factor de 1 ahí, ¿de acuerdo?
Ok. Bueno, pero bueno, no importa eso. Es un detalle. Y luego, pues, teta sub 0, en efecto, es la constante integración. Y dice que podemos escoger teta sub 0 igual a 0, ¿no? Por simplicidad, tal vez. Y e de t quedaría finalmente de la siguiente forma. Y es lo que vamos a analizar a continuación. La señal modulada para una señal moduladora cosenoidal resulta en lo siguiente, ¿no? Obviando un poco la fase. Noten que está interesante porque tenemos un factor aquí lineal y acá también, ¿cierto? O sea que bien podemos poner esto, si están de acuerdo, lo podemos poner de esta manera. Solo como para ver las variaciones de la frecuencia de la señal portadora. Así, ¿de acuerdo? Entonces noten cómo en efecto se modula la frecuencia, ¿cierto? Lo voy a poner aquí en naranja, ¿no? Entonces la frecuencia de la portadora y pues aquí vamos a tener desviaciones de la frecuencia portadora, ¿verdad? Estamos modulando entonces la frecuencia de la portadora. Ok, entonces este factor, por cierto, se define también, este factor que es un cociente de delta omega entre omega sub m. Omega sub m es la frecuencia en la señal moduladora y delta omega lo hemos definido como un producto, ¿no? Aquella constante K sub f por A, que es la amplitud de la señal moduladora, ¿no? Entonces, de hecho, a eso se le define como un índice de modulación M, ¿no? Entonces vamos a definirla por acá. M igual a delta omega dividido entre omega sub m. Y, ok, fíjense, ahora lo interesante es lo siguiente. Habiendo definido ese índice de modulación, es que la matemática nos va a decir el comportamiento y lo vamos a poder ver en dos aproximaciones, digamos. Primero, si consideramos el índice de modulación pequeño o si lo consideramos grande, ¿no? Y de hecho, comenta el autor que las propiedades de los sistemas FM tienden a ser diferentes dependiendo de ese índice de modulación. Y en efecto, si es grande o pequeño. Entonces, si el índice de modulación es pequeño, la vamos a conocer como un tipo de modulación o submodulación, llámenle pues, porque es parte de la modulación de frecuencia. Y le vamos a poner Narrow Band FM. Eso es en español como banda corta o banda angosta. Entonces le vamos a poner aquí FM de banda angosta. ¿Okay? Si M es pequeña. ¿Ok? Claro, ¿cuándo es pequeña? Cuando omega sub m es grande, ¿no? En relación a esto. Cuando es grande, cuando esto es pequeño en relación a esto, ¿no? Entonces, cuando m sea grande, entonces ya no se conoce como banda angosta, sino pues corresponde a la siguiente sección como banda ancha. ¿Okay? Este libro en español no tiene una sección, está cortado. Wideband, ¿verdad? Banda ancha. Ok. Bueno, pues ahora analicemos un poco este caso, cuando M es pequeña, ¿parece? Entonces, banda angosta. Cuando tenemos entonces FM de banda angosta, podemos hacer algunas aproximaciones, ¿no? Fíjense. Van a ser las siguientes. La forma genérica es esta, ¿cierto? En términos del índice, vamos a poner aquí M, ¿de acuerdo? Y noten pues que vamos a tener un ángulo, una suma de ángulos. O sea, lo que tengo es el coseno de un ángulo más otro, ¿cierto? O bueno, si ponen T aquí o aquí, no importa. El punto es que tenemos el coseno de A más B, llámenle, coseno de A más B. Y podemos entonces escribir eso de manera diferente. Ya no lo vamos a escribir en términos de coseno de A más B, sino que como la identidad trigonométrica que conocemos, ¿no? Yo no me recuerdo exactamente. El coseno de A más B era coseno de A.
¿Se recuerda a alguien? Aquí lo podemos hacer, por ejemplo, el coseno de A más B. Alfa es poderoso. Seguro que nos puede decir Dieron la cómo es. Sí, adelante. en la ecuación esta donde tenía factorizado el t, Ajá. sacó el t del argumento de seno, cuando sacó el factor común. Déjame revisar, cuando integré, tenía esto aquí, ¿verdad? Donde tenía marcado en amarillo o anaranjado, creo, el factor es ahí. Que Ajá. abajo el t lo Ah, sacó del sí, argumento del sí. seno como factor común. Me disculpo ahí, porque tenés razón. Esto era el argumento del seno. Ahí. Quería preguntarle también, ingeniero, si era una función aparte o si el seno dependía de la variable t. Sí, sí, dependía de la variable t. Pero noten que ese sí es un errorazo. Noten aquí porque x de t la sustituí por el seno omega sub m por t, ¿verdad? El problema de no usar paréntesis. Entonces, no es el seno omega sub m, es el seno omega sub m por t. Por tanto, aquí esto también ven el argumento, ¿verdad? Eso es importante. Y aquí, por supuesto, como en el argumento no es factor común, pues tenemos que dejarlo necesariamente así. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sería de esta manera. Y en la integración no sale ningún t, ¿verdad? Porque aquí solo sale el integral del coseno, es el seno, ¿no? Y acá, pues quedaría igual, a sub c por t más, aquí sí está bien, y aquí falta el t, ¿verdad, compas? Aquí sí falta el t. Uy, creo que aquí es. Ok. Entonces, igual, lo importante de notar acá, en la mismo espíritu que lo hice anteriormente, es que, fíjense, aquí es interesante porque tengo omega sub c por t más algo, ¿no? La fase, digamos, y la fase es cambiante. De hecho, varía con el tiempo. Entonces, recuerden que no tenemos aquí un coseno per se. El y de t no es un coseno, sino que tiene una variación temporal en el argumento. Entonces, la forma no va a ser un coseno puro, digamos. Gracias por la observación, compañero. Eso es importante. Entonces, aquí también, en la definición, omega sub c por t quedaría nada más m, que es este cociente, por el seno omega sub m por t. Vaya, que ese sí fue errorazo. Entonces vamos a tener aquí de esta manera. Así. Y aquí no hay tal factor común. ¿Okay? Muy bien. Igual aquí tenemos un coseno de A más B, digamos, ¿cierto? Coseno de A más B. Entonces pueden utilizar identidades trigonométricas para expresar esto de esta manera. ¿Ok? Entonces, si se fijan, pues quedaría esto que está acá. Y aquí hay que tener cuidado también porque ok, aquí quedaría coseno omega sub ct por el coseno. Miren, aquí hay que tener cuidado, pero aquí va un paréntesis también, ¿cierto? El autor no lo pone. Por el coseno m seno omega sub mt. ¿Sí? Porque recuerdan que es el coseno de A. Le voy a robar 5 minutos porque necesito ver esta identidad. Trigonometric identity. Solo quiero revisar esto porque creo que alfa no me lo saco. Así rapidito. El seno, aquí, yo creo que está aquí. Miren, aquí está. En este caso tenemos un coseno, ¿verdad? Entonces sería coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Coseno de alfa, omega sub ct, miren que aquí hay un paréntesis también. Y ya ven lo que nos pasó, pongan paréntesis siempre, aquí el autor no le pone. Pareciera que es el coseno omega sub c multiplicado por t. De aquí pongan paréntesis, coseno de A, coseno de B, menos seno de A por el seno de B. Muy bien, entonces ahí estamos, ¿verdad? Estamos claros. Ahora,
fíjense bien, si m es pequeño, ya les di las condiciones para que m fuese pequeño, ¿verdad? En relación de delta omega y omega sub m. Entonces podemos hacer las siguientes aproximaciones, ¿no? Y esto lo sabemos todos, porque si se recuerdan, esto es si m es pequeño. Si m, el índice de modulación, es pequeño, entonces podemos hacer las siguientes aproximaciones. ¿Por qué? Bueno, pues si m es pequeño, el producto va a ser pequeño, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, recordarán, no sé, una expansión en Taylor, que el coseno, ¿cierto? El coseno de un ángulo cualquiera, llámenle x, es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 2, y pues ahí siguen sumándole términos, ¿no? Pueden despreciar, si x es pequeño, pueden despreciar términos de orden 3 en adelante, según quieran la aproximación, o de orden 2 en adelante, ¿no? Si despreciamos incluso este término, nos va a quedar aproximadamente 1, y sería una aproximación de primer orden, ¿ok? Si apreciamos el 2, una aproximación de segundo orden, etc. Entonces, no sé, el autor dice que funciona con una aproximación de primer orden, ¿ok? Y el seno, ¿se acuerdan? Tiende al ángulo y los demás términos. Entonces, en la aproximación de primer orden quedaría solamente x, ¿de acuerdo? Con x igual a este argumento, m seno omega sub m por t quedaría aproximadamente 1 y aproximadamente m seno omega sub mt. Entonces, con ello, en banda angosta de FM, por supuesto, donde podemos hacer estas aproximaciones, resulta pues la siguiente función, ¿no? Aproximada. Y está muy bien como una aproximación. Coseno omega sub ct, recuerden aquí un paréntesis, ¿verdad? Menos m por todo esto, ¿no? Por estos dos factores. Y si gustan, porque ya no tenemos tiempo, mañana analizamos el espectro de esto, de esta señal modulada, y la comparamos incluso con otro tipo de modulación AM que ya habíamos visto antes. ¿Okay? Lo dejamos hasta aquí el día de hoy, estimados. Gracias por su atención. Feliz día. Buen día, gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Adiós.